Muy buenos días, buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos con usted de nueva cuenta en esta línea virtual para llegar al rincón de su corazón como la gotita de agua en el desierto. Esta gotita que nos refresca y nos actualiza la esperanza en nuestro Dios. Hoy este domingo contemplamos, reflexionamos, discernimos la parábola que nos presenta el evangelista Mateo en el capítulo 13, versículo del 1 al 23. Si usted en su casa tiene la Sagrada Escritura, pues ábrala y contemple y lea este pasaje que habla del sembrador. En esta parábola, en esta palabra de Dios de este domingo, se nos plantea una bonita enseñanza donde Jesús habla del sembrador, habla del terreno y habla de tres enemigos que existen en el mundo. ¿Cuál es el sembrador? El sembrador es Dios. Es el que siembra. ¿En dónde siembra? Hay tres terrenos, bueno, son cuatro, pero tres terrenos son los fuertes, el cuarto ya es a donde llega toda esta, desencadena este objetivo de plantear cuáles son los terrenos propiamente fuertes. El primer tipo de terreno, como tipo de cristiano, también fíjese cómo Jesús contemplaba la realidad y lo que plantea. Hay tres terrenos. Uno, pedregoso. Otro, duro. Otro, terreno con mucha hierba, muy espinudo. Bueno, entonces tenemos tres tipos de terrenos: pedregoso, duro y espinudo. Ante esos tres tipos de terreno tenemos tres enemigos. Primer enemigo. El primer enemigo es distracción. Segundo enemigo, superficialidad. Tercer enemigo, agobio. Cada enemigo corresponde a un terreno. Vamos ahorita a hilar y a discernir sobre esto. Muy bien. Jesús comenzaba a contemplar, a ver cómo este gran Dios misericordioso siembra la vida, siembra el amor, la esperanza y la misericordia en los corazones de aquellos que tienen muchas piedras, de aquellos individualistas y duros, no solamente de la mente, sino del corazón. Aquel camino, aquel terreno empedrado, es aquel terreno que vive mucho en la distracción. Aquí entra el enemigo que tenemos para este primer terreno. Y Jesús veía una distracción inmensa en aquel tiempo, como las élites, los sumos sacerdotes, distraídos por la lucha de poder, olvidaban al pobre, al desprotegido, al enfermo. Entonces, aquí nos viene a nosotros la primera enseñanza. ¿Cuántos terrenos, cuántas personas, cuántos cristianos sabemos así, distraídos? Por ejemplo, en esta dimensión, ¿qué fenómeno nos distrajo para que para que el fenómeno social pudiera entrar a nosotros, ese fenómeno llamado COVID o pandemia? ¿Dónde estuvo el momento de distracción para que nosotros, terrenos pedregosos, empezara a entrar esa filosofía del COVID? ¿Dónde está el momento de distracción en las familias cuando comienzan a entrar los conflictos y las adicciones? En nuestra iglesia, ¿dónde ha estado el punto y el momento de distracción para convertirnos en terreno pedregoso, es decir, distraídos, y entonces nos entran otras filosofías, otras ideas que nos van desviando del camino de la paz, de la misericordia y de la cercanía con el hermano? En su vida y en la mía, ¿cuántas distracciones nos han hecho perder de vista el hilo de la misericordia de Dios, la lucha, la motivación y todas estas grandes cosas que nos hacen crecer?
Luego, vamos al segundo terreno. El segundo terreno dijimos que era duro. Duro porque, fíjese, en el primero era pedregoso con distracción, donde los pájaros entraron y llegaron y se comieron la semilla que había sembrado el Señor. Y no se dieron cuenta en qué momento pasaron. Ahora vamos al segundo terreno, donde está duro. Dice, allí cayó la semillita, pero no pudo echar raíces porque el suelo era muy delgado o muy duro y la raíz no podía penetrar. La raíz se empezó a secar. Aquí entramos a la superficialidad, al enemigo de la superficialidad. ¿Cuánta superficialidad encontramos en nuestras vidas? ¿Cuántos, cuántos de nosotros caminamos sobre las veredas de la superficialidad? Pensamos de manera superficial ante una situación de familia, una superficialidad. Cuando la fe empieza a fallar, cuando la fe empieza a zarandearse, cuando la fe empieza a doblegarse ante las situaciones de la vida. La superficialidad de no ver más allá de lo que nos presenta un mundo de hoy. Una superficialidad de pronto, por ejemplo, cuando matrimonios se casan emocionados con mucho amor, pero después dentro de poco tiempo ya están separándose. Qué superficialidad de amor. Cuando en la iglesia luchamos por un ideal, luchamos por un objetivo y luego de pronto nos desanimamos y nos venimos para abajo. Qué superficialidad, hermano, hermana. ¿Cuántos de nosotros vivimos en esa dimensión, conformándonos con solamente la información de las redes sociales, conformándonos con poco y no ver más allá, traspasando los obstáculos? Por eso, en esta segunda enseñanza hay dos cosas: la dureza que no nos deja profundizar nuestra fe, y la segunda es la superficialidad que nos apaga y nos hace ver oscuro el camino de la vida, el camino de la fe. El- la tercera enseñanza, el tercer terreno, es aquel terreno que tiene espinas, un terreno espinudo, un terreno donde se encuentra aquí con el enemigo del agobio. Aquellas espinas iban sofocando, iban agobiando la semilla que había sembrado el sembrador. Y entonces esas espinas sofocando. Fíjese cuántas espinas sofocaban en tiempos de Jesús, cuántas espinas sofocaban la dignidad de los pobres desprotegidos. Cuántas leyes y normas sofocaban al pobre desamparado, a la viuda. Ahora nosotros, a usted y a mí, ¿qué nos agobia? ¿Qué nos asfixia? Y si nos asfixia, ¿por qué no podemos salir de esto? En la iglesia, ¿qué nos asfixia? ¿Qué nos agobia? Que el agobio no mate nuestra fe, que el agobio no mate nuestra dignidad, que el agobio de nuestros días no deteriore nuestra dignidad, que nuestro agobio por este fenómeno de pandemia no apague la lucha por crecer, por fortalecer nuestra fe. Que se nos cierran las iglesias, que nos cambian de ritmo, que cuántas cosas nos están bombardeando, hermano, hermana, que no nos asfixien, que no nos agobien. Por eso Jesús nos invita a hacer el cuarto terreno. ¿Cómo es el cuarto terreno? Dice, el cuarto terreno es tierra fértil, tierra buena. Allí, allí es donde entonces hay que entrar, hay que vivir y hay que amar y dejarnos abrazar por el Señor Dios. Hermano, hermana, le mando un gran saludo y un abrazo hasta donde usted se encuentre. Que seamos tierra fértil, tierra llenos de alegría, tierra llenos de misericordia y paz. Hasta la próxima. Dios mediante, estuvo con usted el Padre Antonio Espinosa Ibarra.